Queridos hermanos, un feliz sábado. Dios les bendiga. Es un placer poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Es un privilegio poder abrir la Santa Escritura y ver todo lo que el Señor ha dejado para cada uno de nosotros. Espero que este privilegio que tengo al abrir la Biblia también sea tu privilegio, que tú puedas buscarle cada mañana, cada tarde, cada noche antes de ir a descansar, que tú puedas leer la Biblia, que tú puedas leer los libros que el Señor nos ha dado a través de su profeta, de la hermana Elena, para este tiempo, y podamos aprender tantas lecciones maravillosas que necesitamos en este tiempo, que podamos deleitarnos en su palabra y podamos atesorarla hoy que podemos hacerlo. Bueno, queremos compartir algunos textos muy especiales que están en la Biblia, el Espíritu de Profecía, pero no quiero hacerlo sin que antes elevemos una oración al Dios del cielo. Tú donde quiera que estés puedes acompañarme. Yo inclinaré mi rostro para orar. Querido Padre, Señor, gracias te damos por el hermoso don de la vida, porque hoy nuestros ojos una vez más pueden abrirse, pueden ver el sol, pueden ver muchas cosas. Padre, pero pedimos sobre todo que nuestros ojos espirituales puedan ser abiertos, que podamos tener discernimiento y podamos tomar decisiones en estos tiempos difíciles en los cuales vivimos. Pido, Señor, de forma especial por tu iglesia, por tu pueblo, para que seas tú hablando a cada corazón, Señor. Somos comprados por tu preciosa sangre. Señor, por favor, no permitas que nos perdamos. Ayúdanos y confórtanos y guíanos cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, hay temas que son recurrentes en la Biblia y que oradores en diferentes lugares siempre exponen. Son muy importantes. Hay versículos que muchas veces se citan y creo que el que voy a leer es muy conocido por el mundo adventista, y no solamente el mundo adventista, sino el mundo cristiano también. Es la historia de Caín y Abel. Quiero hacer la introducción para el tema de este día, leyendo el capítulo 4 de Génesis. No vamos a estudiar toda su historia, pero quiero resaltar algo. El versículo 8 nos dice: y habló Caín con su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Vemos un conflicto, ¿no?, entre el hijo de la desobediencia y el hijo que quiere obedecer, que quiere ser hijo del Dios Altísimo. Y eran hermanos, eran familiares, ¿no? Eran hermanos de sangre, pero uno decidió adorar a Dios y otro decidió no adorar a Dios. Aunque el texto nos relata, ¿no?, el capítulo 4 nos habla de Caín como que llevó ofrenda a Jehová, pero la presentó no como Dios dijo, sino como le nació en su corazón. ¿Cómo debemos adorar a Dios? ¿Como queremos o como Dios dice que debe ser? Y el versículo 9 dice: y Jehová dijo a Caín. Dios va a conversar con Caín, ¿no? Dios busca a Caín y le dice: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió: no sé. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Este es uno de los puntos que quiero resaltar, ¿no? Tenemos una responsabilidad individual y esa responsabilidad es con Dios, ¿no?, según cómo obramos en esta vida, pero también tenemos una responsabilidad con nuestros hermanos, porque Dios le está pidiendo cuenta a Caín de su hermano. En este caso es su hermano de sangre, pero ambos llevan un presente para Jehová, ¿no? Esta es la iglesia que existe en este tiempo, y un hermano tiene que rendir cuentas a Jehová por lo que pasó con el otro hermano. Caín tiene que rendirle cuentas a Jehová por lo que pasó con Abel. Y la respuesta de Caín pues es una respuesta un poco desconcertante, ¿no? Dice: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Será que esa
esa respuesta muchas veces nosotros se la damos a Dios? ¿Será que decimos, Señor, yo soy guarda de mi hermano? Quizá muchas veces podemos ver situaciones que están ocurriendo, podemos ver fallas y podemos juzgar, podemos señalar con un espíritu inquisitivo o podemos sencillamente dejarlas pasar por alto. Pero ante Dios tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad es que somos guarda de nuestros hermanos. El primer punto que quiero resaltar en este día. Quiero compartir con ustedes el texto que se encuentra en Patriarcas y Profetas, es un párrafo, del capítulo 30, titulado este capítulo El tabernáculo y sus servicios. Nos van a dar cosas muy importantes para que nosotros podamos comprender cuál es nuestra responsabilidad hacia Dios y nuestra responsabilidad hacia nuestros hermanos. Dice así: la parte más importante del servicio diario era la que se realizaba en favor de los individuos. Recordemos, hermanos, que en el desierto, ¿no? Cuando Israel vagaba por el desierto, Dios da instrucción a Moisés de que le construya una casa, un tabernáculo. Y en este tabernáculo se presentaba servicios, ¿no? Servicios de ofrenda al Señor. Eso es lo que vamos a leer. Dice: el pecador arrepentido traía su ofrenda a la puerta del tabernáculo. Los hombres que pecaban, que fallaban, que cometían algún error, debían llevar una ofrenda a la puerta del tabernáculo que se encontraba en la mitad de la congregación. Pero el párrafo nos da otros detalles. Dice: y colocando la mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados. Entonces el pecador llevaba una ofrenda, llegaba a la puerta del tabernáculo y cuando llegaba a la puerta del tabernáculo, de una forma simbólica, él ponía sus manos sobre el animalito que iba a ser sacrificado. Lo vamos a leer. Y colocando sus manos sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados. Así, en un sentido figurado, los trasladaba de su propia persona a la víctima inocente. Con su propia mano mataba entonces el animal, y el sacerdote llevaba la sangre al lugar santo y la rociaba ante el velo. Me detengo allí. Este era un proceso que ocurría todos los días y quería dar un mensaje no solamente al pueblo de Israel, sino un mensaje para nosotros también. Todos los días los pecadores llegaban a la casa de Jehová y todos los días, cuando presentaban sus ofrendas, ellos hacían algo: ponían sus manos sobre la cabeza de la víctima. Sabemos que Jesús, ¿no?, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero los pecadores tenían que poner sus manos sobre la cabeza de esa víctima inocente que iba a morir. Y reflexionando un poco, bueno, en la Biblia las manos son un símbolo de la voluntad, del trabajo, de lo que hacemos. Y cuando el pecador ponía sus manos sobre este animal, no solamente estaba confesando, no solamente estaba transmitiendo, ¿no?, por decirlo de esa forma, no estaba pasando sus manos, sus pecados simbólicamente a esa víctima, sino que estaba rindiendo su voluntad. Es algo muy especial. Y las manos se colocaban sobre la cabeza de la víctima y esta víctima sabemos que es un símbolo de Jesús. Pero ¿por qué sobre la cabeza? Bueno, la Biblia nos dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él mana la vida. Y sabemos que cuando se refiere a corazón, no se refiere netamente al corazón, sino se refiere a la mente, porque en la mente es donde vienen los buenos pensamientos, también los malos pensamientos, y si no cuidamos nuestra mente, desencadenará tristemente en pecado abierto contra el Señor. Entonces el hombre pecador ponía sus manos sobre la víctima, sobre la cabeza del animal, y eso me lleva a pensar algo más, ¿no? Dios conoce todo de nosotros.
Dios Jesús conoce tus aciertos y tus desaciertos. Conoce tus virtudes y tus defectos. Él sabe todo de ti, sabe todo de mí. Y si el Señor conoce en su mente maravillosa e infinita todo, Él está dispuesto a perdonarte y a renovar tu mente, ¿no? ¿Cuánto simbolismo podemos ver, cuántas aplicaciones podemos dar de rendir nuestra voluntad a esa mente pura, a esa mente sana, a esa mente inocente? Y Él desea transformarnos. No hay ningún pecado que podamos ocultarle a Dios, o tan terrible que sea que no podamos confesarle. Él nos entiende, Él nos perdona, porque de hecho el pecador, después de que sacrificaba a la víctima, el pecador salía limpio. Qué bonito ejemplo se nos da en la palabra de Dios. Pero, ¿cuál es la batalla más grande del cristiano? Es la batalla por la mente, ¿no? La Biblia nos lo amplía, la Biblia nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guardemos nuestra mente, y más en estos tiempos finales donde el diablo está tratando de conquistar nuestra mente, ¿no? De hecho, no por casualidad la marca de la bestia al final del tiempo será puesta en la frente o en la mano. En este caso estamos hablando, bueno, de ambos elementos, ¿no? La voluntad, cuando el pecador rinde su vida y sabe que solamente en la sangre del Cordero puede ser perdonados sus pecados, ¿no? Y toca la frente o la cabeza de este animal, ¿no? Reconociendo, Dios, tú lo sabes todo, por favor, ayúdame. Debemos rendirle al Señor la mente, debemos rendir nuestra voluntad también. Todo debemos darle al Señor. Bueno, ¿y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esto con somos guarda de nuestros hermanos? Iremos construyendo el tema conforme avancemos, pero vamos a ver ahora algunos ejemplos bíblicos, solamente los tengo para ampliar un poco el tema, ustedes lo pueden ver en sus... Pondrá las manos sobre sus cabezas, sobre su cabeza. Levítico 3, de hecho Levítico 4 también, nos menciona los tipos de ofrenda que hacía el pueblo de Dios cuando iba al santuario. Y siempre es lo mismo. Por ejemplo, el versículo 2 nos dice, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo. Versículo 8, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo. Versículo 13, pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de la reunión. Y ustedes pueden leer estos capítulos en la Biblia, se van a dar cuenta que cuando el pueblo de Israel llegaba a presentarse a ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, siempre era lo mismo, ¿no? El hombre ponía sus manos sobre la cabeza. Eso es algo importante, eso es algo muy importante que nosotros debemos tener presente. Pero ahora vamos a empezar a relacionarlo y vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Ezequiel, el capítulo 33. Ezequiel capítulo 33 es un capítulo muy especial en la Biblia porque habla de la misión de Ezequiel, el profeta de Dios. Y la misión de Ezequiel no era fácil. La misión de Ezequiel, de hecho, era difícil porque Ezequiel debía decirle al pueblo, Ezequiel debía pregonarle al pueblo cuáles eran sus pecados. Y aquí vemos la relación de esa responsabilidad con los hermanos. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Y qué tiene que ver esto con el sacrificio que se hacía en el santuario? Dice el versículo 3, y el que viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo a la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Ezequiel, no vamos a leer todo el capítulo 33, pero Ezequiel tenía una misión muy especial, ¿no? Ezequiel debía decirle al pueblo sus pecados. Ezequiel debía
decirle al pueblo que si continuaba en su conducta pecaminosa, finalmente serían no solamente eh, expatriados, porque el libro de Ezequiel nos relata, ¿no? Que él estaba ya en el extranjero como un exiliado, como llevado, como prisionero, como cautivo cuando cayó Jerusalén. Pero qué terrible es que nuestro nombre no pueda estar en los libros del cielo y que podamos vivir eternamente, porque hay pecado en nuestras vidas. Ezequiel tenía esa responsabilidad, debía decirle al pueblo, aunque estuvieran en exilio, aunque estuvieran en tierra extraña: pueblo, arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Jehová tu Dios. Y acá lo ejemplifica con algo muy interesante, y nos habla sobre los atalayas. Y bueno, ¿y quién era un atalaya? Yo sé que muchas de las personas que me están viendo han escuchado o han leído este capítulo, ¿no? Y el atalaya era la persona que estaba sobre la muralla, que estaba sobre la torre, y cuando veía un peligro tenía que sonar la trompeta y tenía que anunciar a la gente que se avecinaba el peligro a la ciudad, y la gente tenía que correr y tenía que entrar en la ciudad, y las puertas se cerraban y la gente se preparaba. La gente se preparaba porque algo terrible se estaba acercando a la ciudad. Entonces el atalaya tenía un papel muy importante. No solamente eso, ¿no? El atalaya debía estar despierto. El atalaya debía estar atento para cuando viera el peligro, anunciarlo al pueblo. Pero si el atalaya veía el peligro y no anunciaba que se avecinaba algo malo, pues muchos del pueblo podrían perecer. Así que su papel es fundamental, ¿no? Y en nuestro tiempo, nosotros somos atalayas, es la pregunta. Nosotros estamos despiertos y estamos viendo el peligro que acecha a nuestros hermanos. Estamos viendo el peligro que rodea no solamente al mundo, sino especialmente a la iglesia, porque Ezequiel tenía que tocar la trompeta primeramente para sus hermanos. Primeramente para sus hermanos, tenía que declararles lo que estaba en la palabra de Dios y orientarlos y llevarlos a arrepentimiento. Y el versículo 4, ¿no?, nos dice Ezequiel 33: y cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Entonces nuevamente recordamos, ¿no?, el servicio diario, ¿no? El pecador ponía sus manos sobre la víctima inocente, sobre su cabeza, y ahora transfería los pecados a esa víctima inocente, y esa víctima tenía que morir, porque la paga del pecado es la muerte. Rindió su corazón, rindió su mente, rindió su vida. Pero cuando nosotros no aceptamos los consejos de Dios, cuando nosotros no aceptamos la reprensión, no aceptamos las directrices que Dios nos da, pues sencillamente nosotros vamos a morir con cargando nuestros pecados, ¿no? La paga del pecado es muerte. Tiene que darse esa paga, sea que aceptemos a Jesús y Él paga por nosotros, o sea que nosotros mismos con nuestra vida paguemos por nuestras transgresiones, por nuestro pecado. Por eso nos dice: su sangre será sobre su cabeza. Pero hay muchas personas en este mundo, inclusive hay muchas personas en nuestra iglesia, y nosotros mismos somos parte de ese grupo quizá, que estamos cometiendo errores, pero no hay nadie que nos diga, no hay nadie que nos oriente y nos diga: estás obrando mal o estás andando por el camino que no debes andar. Hay personas valientes que lo hacen, hay personas valientes que dicen: por aquí no es, por acá no es. Pero quizá a veces nos llenamos de temor y vemos que nuestros hermanos cometen errores y no les decimos, no les orientamos. Es algo muy serio, mis hermanos, porque así como en el caso de Caín y Abel,
Jehová preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Dios a nosotros nos va a pedir cuentas y nos va a decir, ¿dónde está tu hermano? Si tú viste que tu hermano estaba obrando mal, ¿por qué? ¿Por qué no le llamaste? ¿Por qué no le exhortaste? Y cuando uno sigue leyendo el capítulo de Ezequiel, nos dice que hay personas que atenderán el llamado y hay personas que no lo van a atender. Pero debemos cumplir con nuestro deber. Debemos exhortar a nuestros hermanos y si nos exhortan a nosotros con un corazón humilde, aceptar si estamos fallando. Pero claro está, hay una norma. ¿Cuál es esa norma que debe regir nuestra vida y también la corrección? Retomo nuevamente Ezequiel 33 y quiero leer el versículo 3. Y el que viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo. El atalaya tenía que hacer sonar un instrumento para avisar del peligro que se avecinaba. Y tenía que hacer tocar la trompeta. La trompeta, la Biblia nos habla de la trompeta en algunos pasajes. Por ejemplo, Números capítulo 10 nos dice para qué servía la trompeta. El versículo 1 y 2, solamente voy a leer esto, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: hazte trompetas, 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación, para hacer mover al campamento. Y los versículos que siguen nos relatan los diferentes sonidos que tenía la trompeta. Y con estos sonidos el pueblo pues iba a conducirse, ¿no? O iba a acatar las instrucciones, las indicaciones. Pero entonces el atalaya tenía algo, y esta era la trompeta. Esto era lo que el atalaya debía usar para advertir al pueblo. Pero la Biblia nos enseña qué es esa trompeta. Ustedes pueden ver en sus pantallas, tenemos una pregunta, ¿no? ¿Por qué las trompetas eran de plata? Ya sabemos que eran para convocar al pueblo, para advertirle, para llamarlos. Pero ¿por qué las trompetas eran de plata y por qué eran labradas a martillo? Salmos 12:6, por ejemplo, nos dice que la palabra de Jehová es una palabra limpia, como plata refinada, en horno en tierra, purificada 7 veces, ¿no? Y hay infinidad de textos, pero podemos ver aquí en Salmos capítulo 12, versículo 6, que la plata en la Biblia es un símbolo de la palabra limpia de Jehová. Y Jeremías 23:29, hablando de el martillo, nos dice: ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová. Y luego lo compara y dice: como martillo que quebranta la piedra. Entonces esas trompetas con las que la atalaya tenía que dar el sonido de advertencia al pueblo, ¿no? Son un símbolo de la palabra de Dios. Esta es la palabra limpia de Jehová, ¿no? Esta es la palabra limpia y purificada. Y no solamente eso, no, es el martillo. Y Dios se propone quebrantar la piedra de nuestro corazón con su santa palabra. Para nosotros y para nuestros hermanos. Y la Biblia nos enseña, ¿no?, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Somos los atalayas, somos los sacerdotes que deben hacer tocar la trompeta. O sea, debemos enseñar lo que dice la palabra de Dios. Y no solamente en nuestra actualidad la palabra de Dios, sino lo que nos enseña el Espíritu y profecía. Y orientar a nuestros hermanos. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? ¿Por qué no entrarás por las puertas de la ciudad eterna? Un deber muy importante, no solamente de los pastores, no solamente de los laicos, sino cada uno de nosotros debe escudriñar su palabra, su trompeta, esta trompeta de plata que nos ayudará no solamente para nosotros conocer el bien y el mal y pedir gracia a quien nos puede salvar, sino también para poder ayudar y orientar a otros. Isaías 18:3, ya mencioné, ¿no?, los sacerdotes deben tocar las trompetas. Vosotros todos moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque la trompeta, escuchad.
Hoy nosotros vivimos en un tiempo muy solemne, ¿no? Los mensajes de los tres ángeles. Y ellos dicen que vuelan, y sabemos que esto es simbólico, ¿no? A gran velocidad, ¿no? Teme a Dios, dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. A gran voz aclaman, a gran voz relatan lo que el Señor está advirtiendo, ¿no? El juicio de Dios. Y hoy estamos viviendo en ese tiempo. Hoy estamos en el antitípico día de la expiación. Hoy tenemos que hacer sonar las trompetas y que cada persona pueda estar en paz con Dios. Ese es nuestro deber para con nuestro hermano. Ese es nuestro deber para con nuestros hermanos. Dice 1 Corintios 14, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Si yo uso la Biblia, la leo y cuando comparto, por temor a herir a mi hermanito, omito algunas cosas y no llevo a mi hermano a reflexionar de que pronto está obrando mal, Dios me va a pedir cuenta por esto. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? No, Jesús tarda mucho tiempo en venir. O no sé cuáles cosas nosotros podríamos decir para traer calma al pueblo de Dios. Pero ese es un tiempo para sacudirnos, es un tiempo para despertarnos. Y estamos en el tiempo de la Odisea, en el tiempo del juicio. Pero la Odisea tiene una característica y esta es que duerme. ¿Por qué duerme la Odisea? ¿Por qué duerme la Odisea? Porque quizá no estamos haciendo el sonido de la trompeta. Porque una trompeta suena duro, tiene un sonido penetrante. Y a ese sonido muchos deberíamos despertar. Pero tristemente estamos en un sueño profundo, pero porque la trompeta quizá no suena como debería sonar. Vamos a leer algunos textos, ustedes lo pueden ver en su pantalla. Está en Testimonios tomo 3, página 287. El pueblo de Dios debe ver sus errores y despertar, porque está dormido, a un arrepentimiento celoso y eliminar esos pecados que los han llevado a esa condición deplorable de pobreza, ceguera, miseria y engaño terrible. Se me mostró que el testimonio directo debe subsistir en la iglesia. Solo esto responderá al mensaje a los laodicenses. Deben reprobarse los errores, el pecado debe llamarse pecado y la iniquidad debe enfrentarse presta y decididamente y ser desechada de entre nosotros como pueblo. Ese es un mensaje muy, muy interesante, ¿no? El testimonio directo debe vivir en la iglesia, debe subsistir, no lo podemos apagar, no podemos hablar palabras halagüeñas, debemos hablar así dice Jehová. Y no solamente en la Biblia, ¿no? El testimonio directo, el espíritu de profecía debe subsistir en la iglesia. No debemos usar un párrafo aquí de repente no, son los consejos que Dios ha dado para esta generación final. Y debemos escudriñar, mis queridos hermanos, debemos leer profundamente todo lo que el Señor nos ha dado, porque hay consejos para salvación. Jeremías 6:17 nos dice, puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, y ellos dijeron, no escucharemos. Como ya lo mencioné antes, ¿no? Habrá personas que atiendan el sonido de la trompeta. Habrá personas que atiendan la Biblia, que escuchen sus reprensiones, sus consejos, pero habrá otros que dirán, no escucharemos. Pero aunque las personas digan, no escucharemos, debemos hablar, debemos predicar, debemos llamar al pecado por su nombre. Y tarde o temprano, Dios puede tocar ese corazón que hoy dice, no quiero escuchar. Pero Dios puede usar circunstancias en la vida y esta persona puede aceptar. Pero ¿qué pasa si nunca escuchó? Importante que podamos hablar lo que nos dice los mensajes de Dios. Dice acá, Dios nos ordena hablar y no queremos callar.
Si hay males evidentes entre su pueblo, y si los hijos de Dios no pasan los pasan por alto y con indiferencia, en realidad estos sostienen y justifican al pecador. Son igualmente culpables y causarán como aquel el desagrado de Dios, porque serán hechos responsables de los pecados de los culpables. Se me han mostrado en visión muchos casos que provocaron el desagrado de Dios por la negligencia de sus siervos al tratar con los males y pecados que existían entre su pueblo, entre ellos. Los que excusaron estos males fueron considerados por el pueblo como personas de disposición muy amable, simplemente porque ruían el desempeño de un claro deber bíblico. La tarea no era agradable para sus sentimientos, por lo tanto, la eludían. Si Dios permite que tú veas a alguien que va a pisar un hueco y que se va a lastimar, que se va a fracturar, no le vas a avisar, no le vas a coger y le vas a decir, ten cuidado. Pero en el ámbito espiritual, cuando tenemos que decirle a las personas eh, que se están equivocando, no es fácil, ¿no? Porque puede que nos rechacen, puede que nos miren mal, puede que ahora ya no gusten de nosotros, puede que ahora se conviertan inclusive en nuestros enemigos, enemigos dentro de la misma iglesia. Pero antes de tener miedo a estas situaciones, debemos temer, ¿no?, esa sangre del cordero que fue derramada y decir, Señor, por tu preciosa sangre. Y esa persona puede que hoy se enoje, pero puede que mañana se arrepienta y te busque. Pero si no lo hago, esa sangre para esa persona se derramó en vano. Por eso no debemos, no digo que no tengamos miedo, pero no debemos hacer caso a él. Señor, aunque tenga miedo, lo correcto es hablar. Dame valor para hablar con mi hermano si está fallando en algo. Dame tu espíritu, el espíritu correcto para poder hablar con él. Porque hay otros casos, ¿no? Donde, no, si yo veo a alguien que está cometiendo un error, yo inmediatamente voy y hablo con esa persona, pero no lo digo con el espíritu del Señor, sino lo digo en mi espíritu, en mi celo, quizás celo farisaico, y lo que hago es destruir. Se necesita tocar la trompeta, pero de una forma correcta. Se necesita la reprensión, se necesita llamar al pecado por su nombre, pero hay que hacerlo con el temor de Jehová, ¿no? Quizá con lágrimas en los ojos porque se está deshonrando el nombre del Señor y porque esta persona se está perdiendo. No es con jactancia ni con suficiencia propia que se corrige. Y bueno, Testimonios tomo 3 no lo amplía. El testimonio claro y directo debe vivir en la iglesia. Testimonios tomo 3, página 298. Oh, la maldición de Dios descansará sobre su pueblo tan seguramente como lo hizo sobre el antiguo Israel debido a sus pecados. Dios considera a su pueblo como un cuerpo, responsable por los pecados que existen en los individuos que están entre ellos. Si los dirigentes de la iglesia descuidan la investigación diligente de los pecados que traen el desagrado de Dios sobre su cuerpo, llegan a ser responsables por estos pecados. Y amplío la lista, ¿no? Cualquier hermano que el Señor le permita ver algo equivocado y no actúa, no solamente podemos pensar en los dirigentes, todos somos responsables. Pero el trato con las mentes es la obra más delicada en la que jamás se hayan ocupado los hombres. No todos son idóneos para corregir a los que yerran. No tienen sabiduría para tratar el caso justamente, al mismo tiempo que aman la misericordia. No están inclinados a ver la necesidad de mezclar el amor y la tierna compasión con las reprensiones fieles. Algunos son siempre innecesariamente severos y no sienten la necesidad de la orden del apóstol. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor. Siempre con el Espíritu del Señor, ¿no? Siempre con temor y reverencia. Y
buscando siempre la salvación de la otra persona, porque muchas veces podemos decir la verdad, pero la decimos para dañar a la otra persona. Pero Jesús no actúa así, ¿no? Cuando Pedro, cuando Pedro lo rechaza, cuando Pedro lo niega, y el deseo de toda la gente nos amplía, ¿no? Cuando él se cruza con Jesús, se cruza con Pedro, y Jesús no dijo nada, solamente bastó una mirada. Y esa mirada de amor, de compasión, de perdón, convenció a Pedro, ¿no? ¿Con qué actitud nosotros corregimos? Si no somos idóneos, usemos el conducto donde quiera que nos encontremos, no hablemos con alguien para, para poder traer armonía y poder llevar a la persona al arrepentimiento, a caer en cuenta de su error. Pero hay que hacerlo con tacto, hay que hacerlo con amor y siempre siguiendo el conducto bíblico, ¿no? Si algún hermano pecare contra ti o está fallando, acércate a él. Y si no, entonces busca uno más, uno o dos testigos. Y si no, bueno, hay un proceso, ¿no?, que seguir. Pero es muy importante que el testimonio claro y directo viva en la iglesia, donde el testimonio y la palabra de Dios revelan lo recóndito del corazón. Eso debe enseñarse, no puede ser omitido. Y hay un último párrafo que me gustaría compartir con ustedes. Testimonios tomo 3, página 311. Qué engaño asombroso y qué terrible ceguedad habían cubierto a Israel como un oscuro manto. Esta ceguera y apostasía no los había rodeado repentinamente, habían descendido gradualmente sobre ellos. Al no prestar atención al mensaje de reprensión y advertencia que el Señor les había enviado a causa de su orgullo y sus pecados. Y ahora, en esta terrible crisis, en la presencia de los sacerdotes idólatras y el rey apóstata, permanecían neutrales. Aquí nos está hablando de la historia de Acab y de Elías. Y esta parte es muy importante. Si Dios aborrece un pecado más que otro, del cual su pueblo es culpable, es el de no hacer nada en caso de una emergencia. La indiferencia y la neutralidad en una crisis religiosa son consideradas por Dios como un grave delito, igual al peor tipo de hostilidad contra Dios. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos puedan ser llevados al arrepentimiento. Pero ¿cómo pueden ser llevados al arrepentimiento si no conocen que están obrando mal? Mis queridos hermanos, quiero hacerles una invitación en este día a repasar cuántas veces he omitido un consejo para mi hermano. Cuántas veces lo he visto, pero por temor a herir sus sentimientos, pasé por alto su error y no dije nada para ayudarle. Y es momento de corregirlo, porque los tiempos son difíciles, los tiempos son malos y debemos hacer sonar la trompeta con un sonido certero para nuestra iglesia, para nuestros hermanos y para el mundo. Dios quiere que esos pecados puedan ser puestos sobre la cabeza de esta víctima inocente, ¿no? Porque se hizo provisión, se hizo provisión. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que murió. Y Él está dispuesto a perdonarnos y llevar ese pecado. No lo tienes que llevar tú, no lo tengo que llevar yo, no lo tiene que llevar nuestro hermano. Pero si nuestro hermano no sabe, la sangre será sobre su cabeza. Y si nosotros no advertimos a nuestro hermano y ese hermano se pierde, su sangre será sobre nuestra cabeza porque Dios lo demandará. ¿Dónde está tu hermano? Dios desea que, Señor, aquí está mi hermano. Él aceptó, él se arrepintió y hoy está sirviéndote y un día no muy lejano estará en la patria celestial. Y los que no acepten, queridos, los que no acepten, oremos fervientemente por ellos. Oremos fervientemente por ellos, que el Señor les hará un llamado especial. Todo esto va ligado a la oración.
Pidámosle a Él que nos dé sabiduría desde un espíritu correcto para hablar, para reprender, para salvar. El Señor nos ayude y vamos a orar para terminar. Querido Señor, gracias por las hermosas lecciones de la Biblia, del espíritu de profecía. Padre, no queremos ser neutrales en estos tiempos difíciles. Ayúdanos a tomar decisiones sabias por ti. Danos amor por tu causa, danos amor por nuestro hermano, danos amor por nuestros pastores, por nuestros ministros, danos amor por nuestros hermanos más pequeños. Señor, ayúdanos a todos porque todos necesitamos de ti. Aconséjanos, Señor. Si necesitamos ser reprendidos, exhórtanos, Señor, repréndenos, pero para salvación. Que esa sangre que fue derramada no sea en vano. Que hoy podamos confesar y podamos rendir nuestra voluntad, que nuestras manos puedan estar sobre el Cordero, simbólicamente, y podamos rendir nuestro corazón a ti, podamos confesar y apartarnos para alcanzar misericordia. Señor, ayúdanos. Señor, sálvanos. Y agradecemos todo lo que has hecho por nosotros, que no sea en vano. En el nombre de Jesús. Amén.